Y pensando acerca de pelear la buena batalla, me preguntaba qué, qué ocurre cuando el Eterno nos quiere enfatizar esto, por qué no lo quiere enfatizar. Inmediatamente me hizo conectar con algo que todos conocemos, que es el doble ánimo. Y el doble ánimo es algo que lamentablemente viene a estropear nuestro avance. Esa situación de hoy pensar una cosa, mañana pensar otra. Y si queremos pelear la buena batalla de la fe, el doble ánimo nos va a jugar una mala pasada, no nos va a hacer que estemos verdaderamente concentrados y enfocados en lo que tenemos que alcanzar. Todos ustedes saben que el libro de Santiago, Jacob, capítulo 1, verso 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando hablamos de doble ánimo, hablamos de doble mente, hablamos de doble vida. De hecho, ahí en el texto griego utiliza una frase que es doble alma. Entonces el doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter que no ha sido cambiado porque falta una renovación del entendimiento. Y curiosamente, cuando no hay una renovación del entendimiento, es bien complicado que nosotros podamos operar en, en un camino trazado por la Torá. Por eso Romanos también nos dice en el capítulo 8 que tenemos que nosotros tener una renovación, Romanos 12, perdón, una renovación en el entendimiento, 12:2. Entonces la persona cuando está en este estado de esta lucha que revela que aún el viejo hombre tiene fortaleza, se manifiesta en la inconstancia. En la inconstancia obviamente espiritual, de tomar acciones, de mantenerse firme en un enfoque en la emuná. Y es un problema emocional que se puede convertir en algo grave y llegar a situaciones extremas muy complicadas. Entonces una persona inconstante, lo dice aquí la palabra, lo es en todos sus caminos, en todo lo que hace, en todas las esferas de su vida, en el trabajo, en la familia, en la congregación, en las finanzas, en sus compromisos. Todo es inconstante. Y muchas veces lo que comienza nunca acaba. O por el camino va cambiando los planes y va cambiando su enfoque. Entonces, con frecuencia, todo se deja, todo se posterga, se deja para última hora, o simplemente se llena su vida de desidia. Y quien haga así, la palabra dice, no recibirá cosa alguna del Eterno. Y eso es bien fuerte. De otra manera, nos está diciendo que Yahweh no haya una persona digna de confianza en su obra a una persona inconstante. No puede confiar sus bendiciones a una persona inconstante. El libro de Proverbios dice en el 24:21, teme Yahweh, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos. Aquí la palabra nos da ese consejo, no te entremetas con el veleidoso. ¿Qué significa ser veleidoso y cómo se manifiesta esta actitud? Bueno, además de reconocerlo en nuestros semejantes, es importante reconocer si en nosotros se presentan rasgos de este comportamiento. A veces no hay mucha información de este término, pero vamos a ver algunas definiciones que existen. La palabra veleidoso en diccionario de la Real Academia Española significa voluntad antojadiza o deseo vano, inconstancia, ligereza. Entonces la persona veleidosa es ante todo de voluntad antojadiza. Por lo general son personas destinadas a la pobreza. ¿Qué significa esto entonces? Que es una persona que es llevada fácilmente por antojos
y obviamente no se refiere a antojos espirituales, sino los relacionados con las áreas de su carne. Y la definición también incluye el deseo vano, y estos son deseos que no tienen una utilidad valiosa para nadie, especialmente para un creyente. Entonces, la veleidad es ser de doble faz o de doble cara, y se manifiesta cuando alguien se mueve por lo que se le antoja sin interesarle si el deseo es de valor delante del Eterno o delante de los hombres. Entonces, el veleidoso lo único que le interesa es satisfacerse egoístamente y satisfacer su propio deseo. Y no importa el precio que tenga que pagar. Entonces, el veleidoso, por definición, es inconstante. No tiene temor del Elohim ni de la autoridad. Entonces, no puede ser una persona confiable para el Eterno. No puede ser una persona donde el Eterno pueda depositar su confianza y los asuntos de su reino. Entonces dice que ni a Yahweh ni al rey, que representa autoridad, le agradan los veleidosos. ¿Por qué? Porque no les sirven, no obedecen, no son constantes, no permanecen firmes. Entonces se pueden comparar fácilmente con la actitud del hombre que define Jacob, donde dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, esta definición, que ahora voy a leer, es de un diccionario de sinónimos, que dice que veleidoso es inconstante, es mudable o es caprichoso. Y ahí y esta palabra caprichoso me llama la atención porque que tanto a veces el Eterno está revelando un plan o nos está poniendo un plan en las manos y nos volvemos caprichosos, ¿verdad? Con ponerle nuestros matices a ese plan cuando su plan es perfecto y no podemos nosotros alterarlo. También cuando hablamos de sinónimos de veleidoso, es alguien que anda de acuerdo a sus caprichos, a sus antojos, sin importarle nada más que cumplirlo, y aparte de eso es inconstante. Entonces el veleidoso va detrás de su propio placer y solo aquello que le hace sentir satisfacción o lo entretiene, es decir, lo que me llama la atención, lo que me entretiene, a eso le pongo atención, aunque hay cosas más importantes que tenemos que trabajar. Y estas cosas pueden estar perjudicando a otras personas. Y hay componentes que vienen con el doble ánimo. Viene el desánimo, porque se vive por emociones, y las emociones son pasajeras. Somos influenciables, somos fluctuantes, inconstantes, o tenemos indecisiones, hay confusión, hay remordimiento, se deja todo para la última hora, no se concluye lo que se empieza, hay desidia, no se tiene palabra, no se quiere respetar, al final hay hipocresía, fingimiento, y al final todo esto es desnudar que el doble ánimo es altamente carnal. Ahora, ¿qué es lo que bíblicamente es contrario a una persona de doble ánimo? Bueno, tiene que ver con la firmeza. La firmeza. El libro de Jeremías, en el capítulo 17, versos del 5 al 10, dice: así dice el Santo de Israel, maldito el hombre maldito el varón que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza. Y quiero aclarar, ¿verdad? Porque hay algunas versiones dicen maldito el hombre que confía en el hombre, pero la versión original dice maldito el varón, el gibor, el hombre valioso, el hombre fuerte, el hombre con propósito, que confía en el hombre natural. Y dice, y hace de la carne su fortaleza, y de Yahweh aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el varón que confía en Yahweh, cuya confianza es el Padre. Será como árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en año de sequía, y no se angustiará ni cesará de dar fruto.
Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo Yahweh escudriño el corazón y compruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Bueno, hice esa aclaración del primer verso porque normalmente la gente dice, ve, es que la palabra me dice que yo no puedo confiar en nadie. Bueno, ahí no está diciendo que usted no puede confiar en nadie. Es que si usted es una persona, si usted es un varón o usted es una varona, una persona de propósito, una persona de valor delante del rey, usted no puede confiar en el hombre natural, en el hombre carnal, en el hombre que no tiene Torah. O usted como varón no puede confiar en su propia carne. O sea, todos tenemos un varón y todos tenemos un hombre. Y ese varón no puede confiar en las actitudes del hombre carnal. Y a eso es lo que se refiere. Entonces, estos versos nos evidencian que una persona que confía en Elohim y en su voluntad es una persona firme. Es una persona que no le inmuta cualquier cosa, sino que se mantiene firme ante las circunstancias, firme ante las adversidades, firme ante la carencia, porque su confianza plena está en el Eterno. Y por eso el ánimo no es cambiante. Está firme como árbol, dice acá, que también lo dice la Teilá 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y eso significa que su raíz es profunda, es una raíz que profundiza para encontrar las fuentes de agua que están en la profundidad. Eso en lo práctico significa que es una persona que ha dedicado su vida a echar raíces en la escritura, en la palabra del Eterno, en su Torah, en sus mandamientos. Y por eso no se mueve por cualquier cosa, no se mueve por cualquier circunstancia, no hay cualquier cosa que lo vaya a impresionar ni afectar, porque profundiza. Alguien me enviaba un video de una campaña evangelística cristiana que estaba ocurriendo en África, en vivo. Y me lo enviaba muy emocionado, ¿no? Esta persona, y bendito el Eterno por lo que estaban haciendo. Y me decía, mira, qué interesante lo que está pasando, los milagros, wow, qué bendición. Y yo decía, wow, pero es que es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, más de la misma persona haciendo su show en el altar y llamando a la gente para que vengan adelante y pasen al frente. Y lo mismo de siempre. Y cuando tú ves las tomas de las personas durante el evento, se nota que están ahí no porque quisieron, sino porque lo llevaron. Todo el mundo está en otras cosas, no están prestando atención al mensaje. Y yo dije, es más de lo mismo. Entonces, cuando hemos profundizado en la Torah, cuando hemos profundizado en su palabra, cuando hemos profundizado en la escritura, cuando hemos profundizado en el Eterno, ya no somos movidos por cualquier circunstancia. Ya no nos afectan muchas cosas, sino que lo que nos apasiona es hacer la voluntad de nuestro Rey, es hacer la voluntad del Eterno. Entonces, por eso dice la palabra en el Salmo 1, en hebreo dice la palabra feliz, Ashrei, pero leemos también como bienaventurado, el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en sillo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Y el resultado de eso, ¿cuál es? Será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, el cuerpo nuestro se debe alimentar de la palabra de Yahweh todos los días, para poder configurarse correctamente, para poder estar fortalecido, para que nuestro ánimo siempre sea firme y que todo lo que hagamos pueda prosperar. Que todo lo que hagamos pueda prosperar. Eso no quiere decir que no te va a ir algunos días, vas a tener dificultades o la vas a pasar con adversidades. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando tú eres próspero, a pesar de la adversidad, tú estás bien. Tú estás bien, ya no te afecta nada.
Porque lo único que tú sabes es que estás aquí para que a pesar de las cosas que sucedan, tú le estás dando la gloria al Rey con todo lo que eres, con tu vida. Estás dando fruto que permanezca. Entonces ya no te afecta nada. Ya no te afecta nada, mis amados. Y por eso muchas veces hemos sido golpeados y golpeados y golpeados por circunstancias, situaciones, hasta llegar casi que a un punto neutro de decir, wow, ¿y ahora qué más tiene que pasar? Me ha pasado de todo. He vivido de todo, me ha pasado de todo. He pasado por todo eh, lo que pueda suceder, ¿verdad? Eh, Cualquier situación posible me ha pasado. Pero sin embargo, todo eso te ha ayudado a formar el carácter de un varón, de una varona, que es firme. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa es agradarle al Rey de Gloria. Entonces, así como todo ser humano tiene que consumir alimentos saludables para mantener energía, sus emociones y su espiritualidad necesaria y realizar las actividades de cada día, todos necesitamos del Eterno y profundizar en Él nuestras raíces espirituales para en su palabra encontrar el alimento constante. Entonces la palabra por eso nos compara con ese árbol que es firme. Esa característica que el Padre quiere ver en nosotros es firmeza. Por eso dice que somos plantío de Yahweh, dice Isaías. Somos plantío de Yahweh. Y usted tiene que decirlo ahí con toda convicción. Yo soy su árbol de justicia. Yo soy parte del jardín del Eterno. Por cierto, esa expresión, de acuerdo al contexto donde fue desarrollada en el pensamiento del antiguo Medio Oriente, era que todo rey tenía su propio jardín. Por eso el modelo del Gan Edén es un modelo imitado por la realeza en todos los países del mundo hasta el día de hoy. El rey tiene su jardín. ¿Y ese jardín qué es? Es el lugar de intimidad, es el lugar donde él se pasea, es el lugar donde él va a meditar, es el lugar donde él tiene la capacidad de compartir con las personas más íntimas. Entonces, el jardín nos habla de ese lugar de intimidad, de hermosura, de conexión, de revelación, de estar ahí con él, paseándonos. Por eso él dice, ustedes son plantío de Yahweh. Entonces somos el jardín del Eterno. Somos árboles que dan fruto. Y qué emoción es poder entrar a un jardín hermoso y ver esos árboles que tienen fruto. Y eso es algo bastante agradable. Podemos tener un árbol que da sombra y uno dice, qué rico, me da sombra. Pero ayer precisamente yo veía un árbol frondoso que nos daba sombra, pero yo decía, ¿y dónde están los frutos? Bueno, no hay frutos. No da frutos ese árbol consumible para uno, ¿no? Pero cuando usted ve un árbol que tiene mangos, que tiene naranjas, que tiene frutas, usted dice, wow, qué delicia. Se vuelve placentero, aún hasta la vista. Y nosotros tenemos que ser placenteros para el Eterno. O sea, tenemos que ser un lugar de su complacencia. Si nosotros pasáramos sin ingerir alimentos, les aseguro que al final del día, obviamente nos vamos a sentir un poco débiles, a menos de que estemos con un ayuno intencional, espiritual, que ahí los que lo han comprobado ven cómo el Eterno opera en sus vidas. Pero obviamente nos vamos a sentir débiles, cualquier cosa nos afecta, la actitud, la visión, nos malhumoramos, andamos soñolientos y por supuesto que nos va a ser difícil operar bien. Y el resultado de la debilidad que se experimenta en el cuerpo es complicado. Bueno, del mismo modo se comporta nuestra vida ante la desnutrición emocional y espiritual que viene como consecuencia de la falta del nutriente principal, que es la meditación en la palabra, la obediencia, la fe. Y si esto nos hace falta, amados, entonces vamos a caer fácilmente ante la tentación del enemigo. Por eso dice el libro de Efesios, capítulo 6, 11 al 14, vístanse de la armadura de Elohim para que puedan estar firmes contra la acechanza del contrario. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad
en regiones celestes. Por lo tanto, tomen la armadura de Elohim para que puedan estar firmes, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y la coraza de justicia. Entonces, ponerse estos ropajes del sacerdocio real nos ayuda a estar firmes en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y cuando vengan las batallas, cuando vengan las luchas contra los poderes del mal, vamos a estar firmes en nuestra emuná. No vamos a salir golpeados, ni heridos, ni preguntándonos, ay, ahora el diablo se va a vengar de mí. No. Vamos a estar firmes. No vamos a ser fluctuantes, no vamos a estar llenos de dudas, no vamos a ser llevados por enojos, cuestionando a Elohim por todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve esa batalla contra el enemigo? Bueno, todo esto es necesario para formar nuestro carácter. Y nuestro Padre quiere que estemos firmes y que nos mantengamos en la posición necesaria, porque nosotros no somos perdedores, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Así que, hermanos míos, como dice 1 Corintios 15, 58, crezcamos en la obra del Eterno, sabiendo que nuestro trabajo en Él, no es en vano. No es en vano lo que hagamos en Él. Y el Padre quiere que tengamos firmeza y que nosotros nos llenemos de gozo al saber que estamos avanzando, al saber que estamos creciendo y al saber que nosotros ahora vivimos por medio de la fe y que si vivimos de esta manera, estaremos firmes en Él. Entonces, despojémonos en esta mañana del viejo hombre. Digámosle hasta luego, ya nunca más, que los deseos engañosos no nos gobiernen. Padre, que seamos renovados en el ruach de nuestra mente, que seamos vestidos del nuevo hombre, que está creado según Elohim en la justicia, en la santidad, en la verdad, y que sea desechada la mentira, que muchas veces estamos no solamente hablando, sino viviendo, y que nosotros seamos transformados totalmente, renovados, sanos, para servirte, que seamos liberados de los vicios impuros, de los malos deseos, de la mentira, de la vida pecaminosa, de los celos, de la maldad, de la falta de perdón, que dejemos la corrupción atrás, que entendamos que nuestra vida está simplemente para servirte, para agradarte, y que esa es una gran satisfacción en el alma, porque hacer tu voluntad nos hace bien, y que sean derribados los argumentos, la altivez que se levanta en nuestra vida contra el conocimiento tuyo, y que aprendamos a llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a nuestro Mashiach, y que podamos ser vencedores siempre, más que vencedores, y que seamos firmes por el llamado que tú nos has dado, que no caigamos, porque de esta manera, Padre, tendremos entrada al reino celestial, y que podamos tener esta fortaleza en nuestra vida, porque si nosotros nos abrazamos de ti, tu mente va a operar en nosotros. Así que, Abba, bendito sea tu nombre, Rey. Toda Rabá por esta oportunidad de compartir y de poder entender que estamos siendo llevados a ser firmes en una batalla, a dar la buena pelea, pero para dar esa buena pelea tenemos que estar firmes, tenemos que trabajar con entereza y no dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne. Así que, Rey, seamos llevados a una nueva etapa y a un nuevo nivel en este tiempo. Amén, amén, amén.